Bueno, pues yo creo que ya por cortesía a la gente puntual, vamos a dar inicio a la sesión de la Comisión de la Ciudad de México de la Barra Mexicana de Abogados. Les agradezco mucho su asistencia a todos ustedes y podrán notar un poco raro el formato, pero lo que pasa es que el subcoordinador y su servidor estamos examinando en la Escuela Libre de Derecho y eso nos hace utilizar un sistema alternativo que no es el nuestro normalmente. Pero bueno, daremos inicio a la sesión el día de hoy. Le cedo ahorita la palabra a Arturo Guasno para que nos haga favor de presentar a nuestro invitado del día de hoy y poder dar inicio a la sesión. Arturo, por favor. Claro que sí, coordinador, con todo gusto. Bueno, pues bienvenidos a esta sesión de la Comisión Ciudad de México de la Barra Mexicana Colegio de Abogados. El día de hoy tenemos por invitado y será panelista David Samuel Mejía Cruz. David es coordinador del área jurídica de Documenta, Análisis y Acción para la Justicia Social AC, mejor conocido como Documenta. Es una organización de la sociedad civil con experiencia en temas de reclusión y un amplio reconocimiento en el sector. David es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y es especialista en el sistema acusatorio por la Escuela Libre de Derecho. David ha trabajado en distintas instancias del derecho penal y de los derechos humanos, incluyendo la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí y la Defensoría Pública y de Oficio, ambas de dicho estado. Así también ha laborado en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y en 2006 inició en Documenta como abogado de litigio estratégico, además de que ha colaborado en diversos despachos especializados en materia penal. David, bienvenido aquí a la barra que es tu casa. Y bueno, sin más preámbulo, si les parece, podemos dar inicio a la sesión que tenemos el día de hoy. Y igual, David, si te podemos asistir con algo, aquí estamos a tus órdenes. Gracias. Muchísimas gracias, Arturo. Muchísimas gracias, licenciado Jorge. Voy a compartir pantalla brevemente. Bien, bueno, como ya mencionó Arturo, soy coordinador del área jurídica de Documenta. Documenta es una organización de la sociedad civil pues que busca en general un sistema de justicia más garantista de los derechos humanos. Específicamente trabajamos con 3 grupos de población, entre ellos personas con discapacidad, personas privadas de libertad y sobrevivientes de tortura. El día de hoy vamos a hablar sobre el caso de Arturo Medina Vela. Arturo Medina Vela es un joven con discapacidad intelectual y psicosocial que nació el 1 de agosto de 1990 aquí en la Ciudad de México. Es originario de Tepito. Siempre a lo largo de su vida ha vivido con su madre y hermana, quienes son su principal apoyo en la toma de decisiones. Debido a su discapacidad, Arturo tiene dificultades para comunicarse y es una persona con discapacidad psicosocial. Todo comenzó el día 14 de septiembre de 2011, cuando Arturo fue detenido por por elementos de la policía capitalina. Fue acusado de haber robado un auto, el cual supuestamente fue captado por las cámaras de seguridad. Esto sucedió en el sentido de que los policías, al ponerlo a disposición, mencionan que recibieron comunicación del C2 de ese entonces, señalando que había una persona que se estaba robando un vehículo. Si bien en su momento se solicitaron las imágenes de estas cámaras de seguridad, estas nunca fueron proporcionadas ni fueron aportadas como evidencia en todo el proceso penal. El mismo día que fue detenido, la madre de Arturo acude a Fiscalía y declara ante el Ministerio Público que su hijo, que Arturo tenía una discapacidad, razón por la cual él nunca había manejado un vehículo y que no sabía cómo hacerlo. No obstante ello, a partir de esta declaración y a partir de la acreditación de esta discapacidad por parte de la señora Judith, que es la madre de Arturo,
La versión de los hechos fue modificada e indicaron que Arturo no se había robado el vehículo manejándolo, sino que lo había empujado. Debido a las manifestaciones de la madre de Arturo, el Ministerio Público solicitó una valoración psiquiátrica de Arturo, la cual presentó que tenía un trastorno antisocial de la personalidad y un posible retraso mental superficial, por lo cual se le declaró no apto para declarar. Desde ese momento, Arturo se le negó la capacidad de declarar, de participar en su proceso, lo cual va a venir sucediendo a lo largo de todo su proceso. El 16 de septiembre se lleva a cabo el ejercicio de la acción penal, la consignación de la averiguación previa en contra de Arturo, y se ordena su traslado al Centro Varonil de Rehabilitación Psicosocial, el cual se encuentra en el sur de la Ciudad de México, y es el centro indicado por parte del sistema penitenciario de la Ciudad de México para el tratamiento de personas inimputables. El 22 de septiembre de ese mismo año, el juez penal resolvió la sujeción al procedimiento especial para inimputables en contra de Arturo y ordenó que se designaran peritos en psiquiatría para examinar su grado de inimputabilidad. Fue hasta el día 11 de octubre que se presenta el resultado del dictamen y se concluye nuevamente que el autor presenta una discapacidad mental permanente, el cual requiere de tratamiento médico psiquiátrico de forma permanente y estrecha, así como una adecuada vigilancia. Antes de que se llevara a cabo este dictamen, el 22, ya una vez sujeto a este procedimiento especial, la madre de Arturo, la señora Judith, solicitó al juez que se le permitiera designar defensores particulares. No obstante que Arturo se encontraba sujeto a este procedimiento y había sido declarado inimputable, la solicitud de la madre de Arturo fue negada en virtud de que ella no era la tutora de Arturo. Esto es porque él era mayor de edad y no había sido declarado incapaz jurídicamente en atención a un procedimiento civil. Asimismo, el 26 de septiembre, Arturo, mediante un escrito firmado por él mismo, designó un defensor particular. Sin embargo, esta solicitud también le fue negada bajo el argumento de que él no tenía la capacidad de declarar y que era un sujeto inimputable. El 26 de septiembre, Arturo presenta un nuevo escrito en contra del auto de plazo constitucional de 22 de septiembre. Esto es toda vez que la mamá de Arturo se movió para localizar abogados que pudieran apoyar a su hijo, y este recurso se presentó de manera muy sencilla, únicamente solicitando la apelación y dejando los argumentos para ser dialogados, para ser presentados posteriormente. El juez negó este recurso por tres razones. La primera de ellas fue que no constaba la firma de Arturo en las constancias del expediente, por lo tanto se desconocía si la firma era suya. No se interpuso el recurso de apelación en contra del auto de sujeción a procedimiento especial para inimputables. Esto debe señalarse que se presentó el recurso en contra de auto de plazo constitucional, toda vez que ni Arturo ni su madre sabían que él había sido sujeto a este procedimiento especial. Esto porque nuevamente no tuvo participación en el proceso ni fue notificado del mismo. El juez también estableció que al tratarse de un procedimiento especial para inimputables, el defensor de oficio era quien debía apelar. Sin embargo, el defensor de oficio no interpuso recurso alguno. Durante los días 20 y 26 de octubre de 2011, así como el 11 de noviembre de ese mismo año, se llevaron a cabo la audiencia principal y audiencia de vista dentro del proceso. Arturo, al haber sido declarado inimputable, no fue convocado ni participó en ninguna de estas audiencias. Finalmente, el 5 de diciembre de 2011, se dicta sentencia en contra de Arturo por el delito de robo agravado. Y por la gravedad del hecho típico y el grado de peligrosidad del inimputable, se le decretó una medida de seguridad correspondiente a su internamiento en una institución o área de rehabilitación psicosocial del sistema penal por la duración de 4 años. También en esa misma sentencia se determinó que una vez finalizada su condena, Arturo sería sujeto a la custodia de su familia o de las autoridades de salud o instituciones asistenciales.
Como ya mencionamos, así como no apeló en su momento el defensor de oficio el auto de sujeción al procedimiento especial, tampoco interpuso apelación en contra de la sentencia. El 13 de diciembre de ese mismo año, causa ejecutoria la sentencia, y fue hasta enero de 2012 que la madre de Arturo llega a enterarse de la misma, por lo cual ya estaba fuera de plazo para interponer recurso de apelación. Durante estos 2 años, entre 2012 y 2013, la madre de Arturo intentó varias cosas para lograr la excarcelación de su hijo, entre ellos un procedimiento de externamiento que preveía el Código Penal de ese entonces. Sin embargo, bajo el mismo argumento de que Arturo necesitaba tratamiento especial, fueron negados estas diversas solicitudes por parte de la madre de Arturo. Fue hasta noviembre de 2014 que la madre de Arturo se acercó con Documenta y una vez analizado su caso se interpuso una demanda de amparo directo en contra de la sentencia condenatoria de 5 de diciembre, solicitando que se realizara una excepción al principio de definitividad, ya que al no reconocer la capacidad de Arturo durante el procedimiento, las autoridades violaron el debido proceso. Sin embargo, el tribunal colegiado que conoció de la demanda se declaró incompetente y la envió a un juzgado de distrito para ser sustanciada como juicio de amparo indirecto. Después de una serie de recursos, entre ellos un par de recursos de queja a efecto de que la demanda de amparo fuera admitida debidamente, el 29 de junio de 2015 se dictó sentencia de amparo en la cual se le concedió el amparo y protección de la justicia federal a Arturo, para el efecto de que la autoridad responsable, esto es el juez penal que en su momento dictó sentencia en contra de Arturo, dejara insubsistente el proveído en que se determinó que causó ejecutoria la sentencia dictada, y hecho lo anterior, notificara de manera personal al representante legal del quejoso. Esto, si bien se considera que fue un logro, sigue presentando problemas al señalar que debe de notificarse al representante legal y no a Arturo, no obstante que fue el principal argumento dentro del juicio de amparo. A pesar de la sentencia de amparo, desde Documenta nos coordinamos con Arturo para presentar una comunicación ante el Comité sobre Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU, que es el comité que se encarga de revisar la aplicación y el cumplimiento a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, vigente en México desde 2008, y se alegaron las violaciones a los artículos siguientes. El artículo 4 de obligaciones generales relacionado con los siguientes: artículo 5, igualdad y no discriminación; artículo 9, accesibilidad; artículo 12, reconocimiento como persona ante la ley; artículo 13, acceso a la justicia; artículo 14, libertad y seguridad de la persona; y artículo 19, derecho a vivir de forma independiente y a ser incluido en la comunidad. Esta comunicación señaló que respecto al artículo 5 de la Convención, Arturo fue discriminado en razón de su discapacidad. Al ser considerado como inimputable, no tuvo la oportunidad de ser oído por un tribunal competente e imparcial. No tuvo la oportunidad de estar presente en su juicio, de aportar datos para su defensa, incluso de escoger a su defensa, de acceder a los recursos ordinarios, específicamente el recurso de apelación, de que se le garantizara la presunción de inocencia toda vez que no participó en su proceso. Asimismo, tampoco tuvo oportunidad de acceder a un beneficio penitenciario, ni tampoco acceder a ajustes al procedimiento. Asimismo, se alegó que la medida de seguridad en sí misma es discriminatoria al tratarse de un tratamiento médico psiquiátrico por la mera razón de su discapacidad. Respecto al artículo 9, que trata sobre accesibilidad, el Estado no ha adoptado las medidas legislativas, administrativas, para asegurar la accesibilidad de la información de los procesos penales que enfrentan las personas con discapacidad. Esta creencia, esta barrera actitudinal por parte de los funcionarios públicos de que las personas con discapacidad no son aptas para declarar o no entienden lo que está sucediendo en sus procesos, ha generado que no se garantice el derecho a participar en los procesos. A Arturo nunca le leyeron los documentos de los procedimientos judiciales en los que participó, ni se le dio acceso a una versión en lenguaje sencillo para su mejor entendimiento.
Inclusive debe destacarse que en el procedimiento de amparo se señaló que Arturo no necesitaba participar en el mismo, toda vez que se encontraba asistido por sus abogados y por su madre dentro del mismo. Respecto al artículo 12, el igual reconocimiento como persona ante la ley, el Estado nuevamente no reconoció la capacidad jurídica de Arturo. Al considerarlo inimputable y no apto para declarar, se le vulneraron sus garantías procesales y se le excluyó del proceso. Y asimismo, se cuestiona la figura de inimputabilidad porque implica la sujeción a un proceso penal carente de garantías procesales. Y se le impone la participación de una tercera persona que sustituye las actuaciones de la persona con discapacidad y debe hacerse cargo de la misma. Respecto al artículo 13, que versa sobre acceso a la justicia, a Arturo no se le garantizaron los ajustes al procedimiento necesarios para participar activamente en su juicio. Se resalta que el Centro de Ejecución de Sanciones Penales, el CEBAREPSI en este caso, no cuenta con un área que permita la comunicación privada entre internos y su defensor, un derecho básico en el procedimiento penal. Ello en virtud de que el Estado las considera incapaces y no ve la necesidad de permitirles que se entrevisten en privado con sus abogados. Igualmente, se vuelve a mencionar que no se redactaron las sentencias en lenguaje sencillo, además de que no le fueron notificadas y no se le permitió que su madre le apoyara para comunicarse. Respecto al artículo 14, libertad y seguridad de la persona, se alegó que la imposición de la medida de seguridad de internamiento para recibir tratamiento médico desde su detención, es decir, antes de que hubiera un pronunciamiento judicial, así como la medida de seguridad impuesta una vez que se determinó su responsabilidad por el delito de robo, no se trata únicamente de una sanción penal, sino de un sometimiento involuntario a un tratamiento médico psiquiátrico por ser considerado un peligro para la sociedad. Por último, respecto al artículo 19, que versa sobre el derecho a vivir de forma independiente y a ser incluido en la comunidad, la legislación penal es violatoria de este artículo al establecer que las personas inimputables deben ser entregadas a la persona que legalmente debe hacerse cargo de ellos. En ese sentido, como lo determinó el juez en su sentencia de diciembre de 2011, cuando Arturo cumpliera su condena, su madre debía comparecer a las instalaciones del CEBAREPSI para que se le concediera su libertad. De lo contrario, no sería puesto en libertad, o tendría que pasar en manos de la autoridad sanitaria o alguna autoridad asistencialista. Por ser una persona con discapacidad, Arturo no pudo acceder a beneficios de libertad anticipada a pesar de cumplir con los requisitos aplicables. En ese sentido, después de varias argumentaciones y de varias comunicaciones entre el Estado mexicano y los representantes de Arturo ante el comité, el 6 de septiembre de 2019 finalmente se emitió el dictamen correspondiente y se determinó que el Estado había incumplido sus obligaciones que le incumben en virtud de los artículos 5º, 9º, 12º, 13º y 14º, leídos conjuntamente con el artículo 4º de dicha convención. Únicamente respecto al artículo 19, el comité no se pronunció. Respecto al artículo 5º, el comité, si bien reconoció que en determinados casos puede haber excepciones a las garantías del debido proceso, advierte que en el presente caso no existe razón alguna que justifique su incumplimiento. Asimismo, el procedimiento tampoco garantizó que se adoptaran los ajustes necesarios que requería Arturo durante el procedimiento. Asimismo, por ende, el comité consideró que la aplicación del procedimiento especial para inimputables dio lugar a un trato discriminatorio en contra de Arturo. Respecto al artículo 9, el comité advirtió que debido a su discapacidad intelectual y psicosocial, Arturo no fue tomado en cuenta dentro del procedimiento y no tuvo acceso a la información relacionada con el mismo. El comité advirtió que las solicitudes de redactar versiones sencillas de las resoluciones le fueron denegadas por encontrarse debidamente asistido por sus defensores. Nunca le fue notificada resolución alguna de manera personal. La falta de participación de Arturo dentro del proceso se llevó a cabo en su contra y la denegación de redactar una versión sencilla de las resoluciones constituyen una violación al artículo 9 de la Convención. Respecto al artículo 12, el comité considera que al haberse declarado a Arturo como no apto para declarar, se le privó la posibilidad de ejercer su capacidad jurídica para declararse inocente.
Es decir, se violó el principio de presunción de inocencia. Se le violó la capacidad de impugnar pruebas presentadas en su contra, designar un abogado defensor de su elección, así como de impugnar las resoluciones que le perjudicaron. Si bien los estados partes tienen cierto margen de apreciación para determinar los arreglos al procedimiento que van a implementar para permitir a las personas con discapacidad ejercer su capacidad jurídica, deben respetarse estos derechos y garantías procesales independientemente de los ajustes que se lleven a cabo. Es decir, los ajustes son para garantizar, no son para limitar el procedimiento o establecer que ya se encuentra representado por personas distintas. En el caso de Arturo, él no tuvo la posibilidad de esto, ni recibió el apoyo ni los ajustes necesarios para ejercer sus derechos. Con relación al artículo 13, los estados tienen la obligación de asegurar que las personas con discapacidad tengan acceso a la justicia en igualdad de condiciones con las demás, mediante ajustes al procedimiento. Por lo tanto, existió una violación a dicho artículo, toda vez que desde el inicio de su proceso no se le permitió declarar, rebatir las pruebas presentadas, ni estar presente en las audiencias. No se le notificaron las resoluciones emitidas. Y la aplicación del procedimiento especial no garantizó la adopción de ajustes que le permitieran acceder a la justicia en igualdad de condiciones. Incluso, como lo mencionamos, al momento de subsanar la falta de notificación de la sentencia definitiva, el tribunal ordenó que se le realizara nuevamente a través de su representante legal, en este caso su madre, y se le negó la posibilidad de ser parte activa del procedimiento. Por último, respecto al artículo 14, la discapacidad de Arturo sí se convirtió en la causa fundamental que motivó su privación de libertad. Desde el inicio, su internamiento se basó únicamente en certificados médicos y una posible peligrosidad que representaba para la sociedad. Se impuso una medida de seguridad provisional al autor desde el inicio del proceso y aun cuando el juez determinó que su responsabilidad, estimó que su responsabilidad penal tenía el grado de peligrosidad mínimo, decidió internarlo en un área de rehabilitación psicosocial. Al respecto, se destaca que el artículo 14, inciso 1, numeral B, señala que la existencia de una discapacidad no justifica una privación de libertad. En consecuencia, a partir de este dictamen, el comité formuló las siguientes recomendaciones al Estado mexicano. En primer lugar, proporciona una reparación efectiva a Arturo, incluido el reembolso de cualquier costa judicial en la que haya incurrido, así como una indemnización. Reconocer públicamente la violación de los derechos de Arturo conforme al presente dictamen y adoptar cualquier otra medida de satisfacción adecuada. Publicar el presente dictamen y distribuirlo ampliamente. En ese sentido, se debe señalar que el dictamen fue debidamente publicado en el Diario Oficial de la Federación. Asimismo, respecto a la reparación efectiva, sigue en proceso, a pesar de que ya han pasado más de 2 años del dictamen. Hay una reparación monetaria, sin embargo, los requerimientos de Arturo para que se pueda denominar una reparación integral conforme a los estándares internacionales, queda mucho a desear. Y por último, el reconocimiento público se llevó a cabo el día 4 de octubre de 2021, en el cual tanto personal del Tribunal Superior Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México como de la Secretaría de Gobernación ofrecieron disculpas públicas a Arturo Medina por las violaciones a sus derechos. Asimismo, además de lo señalado respecto a la reparación a Arturo, se realizaron recomendaciones generales a efecto de evitar violaciones similares en el futuro. Entre ellos, se recomendó realizar las modificaciones necesarias a la legislación penal con relación a la figura de inimputabilidad y al procedimiento especial para inimputables. Se recomendó también revisar la aplicación de las medidas de seguridad que implican el internamiento para un tratamiento médico psiquiátrico y adoptar las medidas necesarias para promover alternativas. Asimismo, se recomendó velar por que se ofrezcan a las personas con discapacidad
las medidas de apoyo y ajustes razonables adecuados para que puedan ejercer su capacidad jurídica ante los tribunales. Y por último, se recomendó velar porque se impartan a los funcionarios públicos que participan en el Poder Judicial la formación adecuada y continua sobre el alcance de la Convención y su protocolo facultativo. En este sentido, estas últimas recomendaciones generales dan mucho a desear por parte del Estado mexicano. Muy pocas de ellas han sido implementadas de manera efectiva. Justo podemos hablar de que si bien la comunicación fue antes del procedimiento del nuevo Código Penal, Código Nacional de Procedimientos Penales, la figura de inimputabilidad sigue tratándose en el mismo sentido que fue tratada con anterioridad a la reforma. Y creo que podemos hablar mucho de este tema posteriormente para dialogar sobre cuáles son los ajustes razonables que debe implementar el Estado mexicano dentro de los procedimientos. Eso sería todo de mi parte. Es una síntesis muy clara del procedimiento de Arturo Medina Vela en contra del Estado mexicano. Documenta, trabaja muy de cerca con con esta comunidad de personas con discapacidad. Si tienen alguna duda, si podemos apoyar de alguna manera, les invito a que nos escriban un correo. Pues no sé, ¿dudas, Arturo? Presentación de este interesante caso, bravísimo. Este caso parece ser una prueba más de que a más de 10 años el Estado mexicano no ha terminado de entender sus obligaciones en la materia. Realmente es impresionante la relación de hechos y de sucesos y etapas procesales que relataste. Es impresionante cómo pudo haberse dado de esta manera. En particular, pues yo me pregunto, ¿dónde hubo juez, no? O sea, ¿dónde hubo juez que observara sus obligaciones previstas, al menos en el artículo 1 de la Constitución, en el sentido de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, ¿no? Pero bueno, sin más, si les parece, abrimos la conversación para las dudas que haya formulado el público. Y en particular veo aquí una duda en el chat de Olivia Castellanos que dice: buenas tardes, muchas gracias por la exposición. ¿De qué manera han cumplido con la formación adecuada y continua del Poder Judicial de la Federación? En su opinión, ¿también deben aplicar para las autoridades de investigación? Esa sería la primera duda, David. Gracias. Sí, bien, pues depende mucho de los tribunales superiores de justicia, tanto de los estados como el Consejo de la Judicatura Federal respecto a la formación continua. Tenemos conocimiento de que se han llevado a cabo diversas capacitaciones, tanto a jueces como funcionarios públicos. Inclusive Documenta ha participado en algunos de ellos. Sin embargo, pues es un proceso que apenas va avanzando. Como pueden ver, la comunicación, el dictamen final es de septiembre de 2019 y no fue hasta 2021 que se llevó a cabo el acto de disculpas públicas. Entonces, si lo más fácil, si lo más accesible de llevar a cabo se tardó 2 años, pues deja mucho a desear lo que se puede llevar a cabo respecto a las recomendaciones generales. Y sí, respecto a las medidas que se deben aplicar para las autoridades de investigación, en específico las fiscalías, y efectivamente también tienen que llevarse a cabo ajustes. Incluso el Código Nacional de Procedimientos Penales prevé que se deben llevar a cabo los ajustes necesarios para que la persona pueda participar en su proceso. En el caso de la Ciudad de México, que es uno de la ciudad más vanguardista, por así decirlo, en estos temas, se cuenta con un convenio entre el Tribunal Superior de Justicia con un equipo de facilitadores, de consultores en discapacidad, los cuales deben asistir a las personas imputadas y víctimas
dentro de un procedimiento penal, tanto en las audiencias como en cualquier otro procedimiento. En ese sentido, pues yo creo que ese es un gran avance, específicamente en la Ciudad de México. Sin embargo, todavía de que la Fiscalía también desde el momento de la detención o desde el momento de una comparecencia, también facilite estos ajustes, ¿no? Empezando a lo mejor por estas personas consultoras en discapacidad, pero también ajustes simplemente al entorno, a la forma en que es interrogada una persona, la forma en que se le permite comparecer, contar con apoyos ya sea de familiares o de personas que acompañan a personas con discapacidad, a efecto de que se garanticen sus derechos, algo que no sucedió con Arturo, ¿no? Bien, gracias. Bueno, la segunda pregunta es de Pamela López Segura y dice: buenas tardes, gracias por su exposición tan clara. Me surge la duda de cuáles serían las medidas que ha implementado el Estado mexicano respecto de las recomendaciones generales. Gracias. Sí, bueno, yo creo que es un poco de lo que ya mencioné. Como les menciono, hay poco a poco, digamos, los funcionarios públicos del Poder Judicial están en capacitación constante, ¿no? Entonces, lo importante es que también se tomen en cuenta estos temas, la perspectiva de discapacidad, este enfoque de derechos humanos de la discapacidad. Pero además de eso, creo que hay una gran obligación por parte de las autoridades legislativas y ejecutivas también, a efecto de tomar en cuenta este enfoque al momento de pasar leyes, de reformar leyes, inclusive la figura de inimputabilidad, como pudieron ver, está cuestionada por el mismo comité. Es algo que debe de replantearse, por lo menos, si es que no derogarse, y garantizar la participación efectiva de estas personas con discapacidad. Un claro ejemplo de esto es que en el procedimiento para inimputables en el actual sistema no se permite un procedimiento abreviado. Si bien se puede prever que esto es para garantizar los derechos de las personas con discapacidad o personas inimputables, también los limita en cierto sentido a efecto de que poder llegar a un arreglo con las autoridades de investigación y poder aprovechar todos los derechos que la ley les garantiza. Tenemos una duda más de Antonio Silva López. Dice: buenas tardes, violaciones graves. ¿Existe alguna reparación del daño económica, daño moral y responsabilidad del Estado? Gracias por la plática, muy interesante. Sí, efectivamente, el comité recomendó al Estado mexicano a realizar una reparación del daño hacia Arturo. Nosotros le hemos dado seguimiento a todo este proceso, el cual va muy lento. Sin embargo, tenemos conocimiento de que ya le fue otorgada una indemnización económica a Arturo. Sin embargo, a efectos de que se lleve a cabo una reparación integral, esto no es suficiente, ¿no? Entonces, hacen falta también medidas a efecto de que Arturo pueda integrarse debidamente a la comunidad. Uno de los problemas que enfrentan las personas con discapacidad es su participación en la comunidad, y para eso medidas adecuadas, construir instituciones incluso que permitan la incorporación de personas con discapacidad en la comunidad. También cuestiones de educación, de trabajo, incorporación en la comunidad implica todo esto, las cuales también han quedado de ver mucho el Estado. Está bien, sí, pues es que estamos en el caso de una persona con discapacidad psicoemocional que fue recluido al inicio de sus 20 años, ¿no? Que pasó casi 9 años, ¿no? Recluido. Esto sin duda debería haber una reparación integral con las estándares internacionales. Ahí me gustaría preguntarte, David, desde tu especialización en experiencia, ¿consideras que este procedimiento especial para personas vulnerables es salvable? Es decir, ¿se puede modificar y reformar de una manera en la que pueda ajustarse a las obligaciones internacionales del Estado mexicano y las obligaciones de esta perspectiva de derechos humanos y de ajustes razonables para personas con discapacidad?
o deberíamos ya de iniciar una conversación en el sentido de crear una nueva institución, porque todo lo que es la sanidad es más obvio, porque ya muy cercano a la institucional. Arturo, una disculpa, no te escuché bien, se cortó un poco. No sé si es porque tienes el micrófono apagado. A ver, ¿ahí me escuchas? Ya te escucho, sí. Pero la duda es, ¿el procedimiento especial para personas inimputables es salvable o tú consideras que deberíamos hablar de otro tipo de figura? Bien, bueno, pues hay un gran tema con el procedimiento para inimputables porque como pudieron ver en la presentación, se declara que no es apto pues para comunicarse y que no comprende la antijuricidad de sus hechos, ¿no? Entonces, sin embargo, a pesar de esto, a pesar de que una persona se declare inimputable, es sometida a una medida de seguridad que es el equivalente a la prisión. Entonces, desde ese punto de vista, para no entrar a más discusión que yo creo que este es un gran tema que pudiéramos abordar posteriormente. Yo creo que desde ese punto, a partir de eso, no es justificable el procedimiento especial para inimputables. Hoy en día, el procedimiento penal prevé que el procedimiento para inimputables ya no es un procedimiento especial, ya es un procedimiento simplemente donde se realizan los ajustes necesarios. En ese sentido, se debe de garantizar la participación del imputado, se le deben de brindar los ajustes necesarios para que pueda participar. El que se determine que no es apto para declarar no puede ser válido. Si él quiere declarar, si la persona quiere declarar, se le deben de brindar los ajustes necesarios, ya sea redactando su declaración, respondiendo preguntas, cualquier ajuste que se considere necesario. Y en ese sentido, vuelvo a mencionar estas personas consultoras en discapacidad que trabajan actualmente con el tribunal. Son las personas, es un modelo adecuado, es un modelo que permite que las personas puedan participar en su proceso, que comprendan sobre todo su proceso. Si para una persona común y corriente, digamos, es difícil entender el procedimiento al que se enfrentan, pues mucho más con estas barreras actitudinales respecto a personas con discapacidad. Gracias, David. Tenemos algunas preguntas más. De Eduardo Espinosa Jiménez. Comenta, buenas tardes. Agradezco su representación tan clara. Quisiera preguntar si a nivel legislativo Documenta está empujando cambios para que casos como el de Arturo no se repitan. Sí, Documenta tiene un área de incidencia, tanto legislativa como judicial. Sin embargo, también depende mucho de la apertura de los legisladores en turno. Muchos sí toman la cuestión del enfoque de derechos humanos de la discapacidad como estandarte y tratan de impulsar, pero afecta mucho la participación ciudadana también para impulsar, para presionar a los legisladores de que lleven a cabo estos cambios legislativos necesarios. Gracias, David. Tenemos también una pregunta de Diego Ortega Salazar. Dice, buenas tardes, muy interesante el caso y muy buen desarrollo. ¿Existe alguna disposición que obligue a los jueces a emitir sentencias en formato de lectura fácil? En la práctica lo he visto en contados casos y se sigue tratando como novedad. Sin embargo, creo que debería ser más frecuente no solo para casos que involucren a menores de edad, sino a personas incapacitadas o incluso las personas que son parte en los juicios y no tienen conocimientos jurídicos. Gracias. Sí, bueno, pues digamos es más cuestión de jurisprudencia y de doctrina el tema de sentencias en formato de lectura fácil. Hay un protocolo de la Suprema Corte que lo señala. Así mismo, este mismo caso de Arturo Medina Vela contra el Estado mexicano lo señala bastante
bastante claro que deben de emitirse estas sentencias en formato de lectura fácil, por lo cual lamentablemente también es una cuestión de impulso procesal. Los abogados, los participantes en el proceso tienen que impulsar a los jueces porque efectivamente, como ya mencionamos, hace falta capacitación, hace falta formación. En los últimos años ha habido un mayor impulso por parte de la Suprema Corte, de la Judicatura, para que se lleven a cabo estos formatos de lectura. Sin embargo, queda muy corto en el sentido de que únicamente son respecto a sentencias, no respecto a todos los autos del procedimiento, los cuales también deben ser notificados a los participantes, también tienen que ser accesibles para las personas, por lo cual yo creo que hace falta mucho ahí por hacer, pero creo que este tipo de logros, como el caso de Arturo Medina, ayudan a impulsar que los jueces tomen en consideración todo esto. Gracias, David. También Antonio Silva añade una pregunta y comenta: ¿cuál es la participación y qué realizó el Consejo de la Judicatura Local, el Consejo de la Judicatura Federal en contra del juez de origen? No tengo conocimiento de que haya algún tipo de responsabilidad al juez. El comité determina que es el Estado mexicano el que debe de cumplir con estas medidas, y en ese sentido es tanto la CEAB como la CEABI, la Secretaría de Gobernación, las que tienen que dar la cara por el Estado mexicano y llevar a cabo, implementar todas estas medidas de reparación. Y justo también, digamos, nuestro interés no es tanto que se castiguen a las personas, sino que se les repare el daño a la víctima. En ese sentido, por eso tampoco hacemos mención a cuál fue el juez de distrito, cuál fue el juez penal, cuál fue el magistrado que le negaron los derechos a Arturo, sino simplemente es el Estado en general. Gracias, David. ¿Y cómo fue que se recibió este dictamen de parte del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU? Me refiero a cómo se recibió por el Estado mexicano, ya sea en el Poder Judicial de la Federación o en el Ejecutivo Federal. Bien, pues algo que debe destacarse respecto a toda la comunicación que se llevó a cabo con el comité es que el Estado desde un principio señaló que no se habían agotado los medios internos, por lo tanto no debía admitirse la comunicación. Algo que alegamos desde un principio nosotros también fue que el problema con los medios internos es que en ningún momento le garantizaron la participación a Arturo. Por lo tanto, debía de hacerse una excepción a esa cuestión de admisibilidad. Asimismo, el Estado comunicó posteriormente algunas cuestiones respecto al procedimiento especial para inimputables, señalando que el mismo se llevaba a cabo a efecto de garantizar los derechos de las personas con discapacidad, que siempre tuvo una representación adecuada por parte del defensor de oficio, quien, como ya mencionamos, no promovió los recursos adecuados, no se tiene conocimiento que llevó a cabo alguna actuación relevante dentro del proceso a efecto de garantizar los derechos de Arturo. Por lo tanto, pues el procedimiento es violatorio de la convención. Y eso es lo que tenemos que sacar de esta comunicación, de este dictamen. El procedimiento especial para inimputables es violatorio de la convención y es violatorio de derechos humanos. Gracias, David. Algo, perdón, nada más para mencionar por último, durante la ceremonia de perdón público, de disculpas públicas, se señaló que hay mucho interés de hacer estas reformas, sin embargo, no ha habido ninguna iniciativa al respecto. Entonces, pues el Estado muestra la intención, pero no materialmente. A partir de esto que ya planteas, David, ¿qué sigue? ¿Qué sigue en esta batalla por los derechos de las personas con discapacidad? Pues yo creo que
Incidencia legislativa, como mencionamos anteriormente. Asimismo, nosotros seguimos a efecto de que se le realice una reparación integral a Arturo. Y por otro lado, pues también dar a conocer este dictamen, ¿no? También que los abogados postulantes, que el personal de funcionarios públicos tengan conocimiento de este dictamen, tengan conocimiento de los alcances de esta convención, y pues que nos convirtamos en una sociedad más inclusiva, ¿no? Porque lamentablemente el modelo clínico de la discapacidad es el que ha violentado demasiado a las personas con discapacidad. Tenemos que pasar a un enfoque de derechos humanos, de reconocimiento de la diversidad, de los ajustes necesarios a efecto de garantizar los derechos de las personas, y eso empieza también por los actores dentro de los procedimientos penales y procedimientos de toda índole, porque no solo es el procedimiento especial para inimputables, ¿no? También tenemos el juicio de interdicción, tenemos todos estos, los internamientos forzosos que por cierto, ya se aprobó un dictamen en el Senado respecto a los internamientos forzosos, ya no se pueden, los limita de cierta manera, entonces es un gran avance, pero aún falta mucho más por hacer. Gracias, David, gracias por tu respuesta a todas estas preguntas. Coordinador, ya no tenemos más dudas. Gracias, Arturo. Aquí yo sí tengo un par de preguntas, porque es paradójico que una persona sea considerada incapaz para defenderse y para poder representarse o nombrar sus representantes en un procedimiento judicial, y por otro lado sí se le considera incapaz para privarlo de la libertad y para imputarle delitos. Entonces creo que esa es una paradoja que tenemos que ver cómo se atiende correctamente, y yo creo que el dictamen que han logrado ustedes es muy importante. Así como la labor que estás describiendo en relación a los consultores de incapacidad o en incapacidad que ya tiene el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. A mí me gustaría saber, número uno, cómo podemos tener acceso a este convenio, o este convenio con quién está celebrado de estos consultores, para que obviamente podamos darle la difusión correspondiente a la existencia de este sistema, y que en cualquier caso, en lo que los barristas nos veamos involucrados, podamos tener acceso y recomendar el uso del mismo. Sí, claro que sí. Bueno, pues el convenio está celebrado con Documenta. Sin embargo, Documenta capacitó a los consultores en discapacidad, y existe actualmente alrededor de 10 personas que están trabajando en todo el sistema de la Ciudad de México, por lo cual pues no se dan abasto muchas veces, pero este es un convenio celebrado con Documenta. Se los puedo hacer llegar. Creo que no tengo el número exacto, pero se los puedo hacer llegar, y creo que buscándolo también en líneas lo podemos encontrar en la página del tribunal. Perfecto, gracias, David. Y otra cosa, yo creo que es importante para nosotros, es ver dónde te podemos localizar, o si hay alguna forma de que te podamos ubicar en la Documenta como tienda personal, para tener acceso sobre todo al dictamen que estás mencionando, sobre todo en garantías de no repetición, no solo frente a Arturo, ¿no?, sino frente a personas que están en las mismas tesituras del conflicto, y que podamos evitar que se repitan estas violaciones en perjuicio de terceras personas. Sí, claro que sí. Bien, al final de mi presentación puse el correo, aquí se los comparto también en el chat, asesoríasjurídicas@documenta.org.mx, y ahí nos pueden contactar. Mi correo es david.mejia@documenta.org.mx también. Y cualquier otra cuestión también, la página de documenta.org.mx, ahí podrán encontrar también mucho material al respecto, no solo respecto a personas con discapacidad, sino también respecto a personas privadas de libertad, procedimiento de ejecución, víctimas de tortura. De hecho, me gustaría hacer una breve comercial aquí. En Documenta estamos actualmente implementando un
un programa que se llama Atención a Víctimas de Tortura en contextos de privación de libertad, por lo cual buscamos a personas sobrevivientes de tortura o víctimas actualmente de tortura que en un contexto de privación de libertad, esto es tanto centros penitenciarios como hospitales psiquiátricos, cualquier centro de atención a la salud mental, buscamos acompañarlos. Lamentablemente no hay suficientes sentencias respecto a tortura en este país, la cual es un grave problema, es una epidemia que sufrimos. Entonces, también si tienen conocimiento de eso, nos gustaría dialogar con ustedes, ver cómo los podemos acompañar. Queremos dar un acompañamiento tanto jurídico como psicosocial y estamos a sus órdenes. Igualmente, David, la barra está a las órdenes de Documenta y de ustedes. También existe la Fundación Barra Mexicana Colegio de Abogados, que se preocupa por todos estos temas. Y bueno, pues ya tenemos el vínculo a través de Arturo Guasmol, su coordinador, y contigo directamente. Y gracias por compartirnos las páginas y los lugares en donde podemos tener acceso a ustedes. Asimismo, pues no sé si tengas alguna, antes de que yo cierre la sesión, si quieres hacer un último comentario o algo adicional a tu exposición, tu brillante exposición, por cierto. Gracias. No, pues agradecerles a ustedes por la oportunidad. Justo como organización estamos también queriendo vincularnos más con abogados privados, a efecto también de tener más alcance respecto a este tipo de criterios, ¿no? De criterios más progresistas respecto a la discapacidad. Entonces, ojalá esto sirva también sirva a ustedes que puedan también tener la confianza de echarnos una llamada, echarnos un mensaje y ver qué manera podemos apoyar en estos procesos. Pues claro que sí, así lo haremos. Y bueno, pues abierto el vínculo, vamos a explotarlo, por favor, de ambas partes. Yo creo que es importantísimo. Gracias por tu participación. Me voy a permitir, antes de cerrar la sesión, esto no tiene nada que ver con lo que es expuesto, sino más bien con la condición en general, la Barra Mexicana del Colegio de Abogados en estos momentos nos pide que en la sesión designemos a un representante adicional para que participe en la comisión para el Premio Nacional de Jurisprudencia de este año, y lo tenemos que hacer en este tipo de sesiones. Entonces, la comisión ha propuesto a Arturo Guasmol para que se incorpore a ese comité, y no sé si estén de acuerdo o tengan alguna otra persona en este caso. Bueno, pues si no hay otro candidato, yo creo que vamos a tener por unanimidad propuesto a Arturo Guasmol Pastor para que sea nuestro representante en conjunto con el presidente de la comisión para participar en la designación de candidato al Premio Nacional de Jurisprudencia de este año 2022. Y sin más, ahorita damos por cerrada la sesión del día de hoy, no sin antes agradecer profundamente a nuestro participante del día de hoy, a David Samuel Mejía Cruz, por su participación y por su labor que realiza en Documenta en beneficio de la sociedad mexicana. David, muchísimas gracias y muchas gracias a todos. Que tengan muy buenas tardes. Gracias a todos. Gracias, David.